Hola profesor, mi nombre es Alfredo Elizalde y soy de primero C. Este es el proyecto final de síntesis y el día de hoy voy a hablar sobre la etapa final del antiguo régimen. La etapa final del antiguo régimen comenzó con dos revoluciones. La primera fue en 1688, que fue la Revolución Gloriosa. Esta en Inglaterra creó un sistema parlamentario nuevo que era completamente distinto al absolutismo de ese tiempo. La segunda revolución fue la Revolución Francesa, que ocurrió en 1789. Esta revolución comenzó la disolución del antiguo régimen en Europa, pero en ciertos puntos de Europa todavía tomó algunos años en que se extinga por completo. Demografía y economía. En el siglo XVIII empezó a haber un crecimiento demográfico en Europa. Esto debido a que disminuyó la mortalidad de las personas y aumentó su natalidad. Algunos factores que aumentaban la mortalidad empezaron a disminuir, como estos. Dejaron de haber pestes después de la rata negra. Las guerras no eran tan devastadoras como lo eran antes, lo cual no causaba tantos daños y tantas muertes. Y por último, las crisis que frecuentemente habían no causaban grandes hambrunas. Y esto llevó a una transición al régimen demográfico moderno. Dado aumento de la producción agraria. Después de la gran elevación de la población en el siglo XVIII, como habían nuevos habitantes, se exigía más alimentos, lo cual existía una demanda más alta en la producción agraria. No hubieron grandes cambios ni mejoras en las herramientas y la tecnología de producción, excepto en Inglaterra, donde se empezó a usar el sistema Norfolk, un sistema de rotación de cultivos para eliminar el barbecho. Debido al régimen señorial, no se pudo desarrollar ni aumentar la producción agraria, ya que estos inmovilizaban tierras. O sea, a esto me refiero al clero y a la nobleza. Ellos controlaban todas estas tierras y no las utilizaban para un buen fin ni para cultivar, ni tampoco dejaban que nadie más las utilice. En algunos casos, en la mayoría, la extensión de cultivos y la producción agraria fue limitada, excepto en los lugares donde había tierra fértil. Por ejemplo, Europa Este, donde se pudo extender los cultivos y la tierra fértil. La extensión de la industria al margen fábrica. El siglo XIX abarcó la decadencia del sistema gremial urbano y empezó a dar como nuevo un desarrollo de nuevos sistemas de trabajo, como el trabajo a domicilio, la industria doméstica y las grandes manufacturas, como por ejemplo las reales fábricas de españolas. Pero la verdadera novedad de este siglo fue el aparecimiento de la industria fabril, en especial en Inglaterra, donde contaba con una extensa mano de obra asalariada, también con máquinas industriales, y todas estas instalaciones y máquinas le pertenecían a los empresarios capitalistas. Aquí podemos ver cómo el fin del antiguo régimen empezó a dar paso a el capitalismo industrial en Europa. La mejora de los transportes y sus efectos en el comercio interior. En el siglo XIX, para resolver el problema de transportación terrestre, empezaron a haber nuevas mejoras en carreteras, empezar a construirlas o mejorar las ya existentes, y esto a iniciativa estatal o privada. Estatal en casos como España y Francia, y privada como en casos de Inglaterra. También empezaron a existir nuevos canales navegables como en Francia, Prusia y Gran Bretaña. Esto consigo trajo como consecuencia el crecimiento del comercio interior, pero se vio afectado por algunas consecuencias que trajo el antiguo régimen, como poner aduanas en diferentes carreteras, y esto se vio afectado al crecimiento del mercado interior y la transportación de mercancías. Las transformaciones sociales. En la sociedad estamental que existía en el antiguo régimen se mantuvo en el siglo XIX, pero cada vez las condiciones eran diferentes y cada vez se resultaba más difícil justificar todos los privilegios que tenía el clero y la nobleza,
que no los tenían el tercer estado, y también la exclusión social de este, incluso la exclusión de la burguesía, que era una de las que más protestaba por esta exclusión. El nuevo papel asignado a los estamentos privilegiados. En el siglo XIX, a sus comienzos, la mayoría de la sociedad no planteaba la idea de eliminar la sociedad estamental que existía, pero sí apoyaban la idea de que la nobleza tenía que ser mereciente de sus privilegios y que tenía que participar de una manera mejor en el apoyo a la sociedad. La nobleza, a sus principios, justificaba sus privilegios, ya que ellos eran los defensores de sus comunidades, pero a lo largo de los años empezó a ser un estamento ocioso todas sus ganancias o todos sus privilegios no apoyaban al desarrollo de la sociedad. En el siglo XIX mismo empezaron a haber nuevos cambios en la nobleza europea. Por ejemplo, empezaron a estar más activos en el desarrollo para bien de su sociedad, implementando cargos políticos y militares. También empezaron a dejar atrás ese rechazo que tenían por las actividades productivas y empezaron a tener un espíritu emprendedor. Decidieron tener sus propios negocios, y en Inglaterra era esto lo más común, también en Francia, donde decían que la nobleza no iba a ser deshonrada por tener un negocio, y en 1783 una real cédula de Carlos III dijo que todos los oficios tienen que ser honrados. También en países católicos decidieron quitarle poder al clero, donde dejaron de que la religión cristiana fuera la principal doctrina. La importancia creciente de la burguesía. La burguesía empezó a expandirse numérica y económicamente al compás de la expansión y del desarrollo comercial e industrial. Esta empezó a lo largo del siglo XIX a alargar la diferencia que existía entre los otros grupos del Estado llano. La burguesía no intentaba arrebatar el protagonismo social que tenía la nobleza, pero quería tratar de imitarlo y a veces estar en este protagonismo a través de dos formas: una, el ennoblecimiento, comprando un título de noble, y la otra a través de la herencia matrimonial, donde un burgués se casa con un noble. A partir de varios años, la burguesía empezó a tener una conciencia estamental y a exigir más protagonismo del que tenían, protagonismo social y político, porque creían que tenían este derecho, ya que tenían un gran poder económico. El papel social de la mujer aristócrata y burguesa. En el siglo XIX empezaron a haber cambios en la concepción que se tenía sobre la mujer. En esos tiempos se pensaba que la mujer por naturaleza era más débil e menos intelectual que el hombre y debía vivir bajo el cuidado de este. Se pensaba que la mujer solo tenía dos propósitos en la vida: ser esposa y ser madre, que eso implica a cuidar a sus hijas y enseñarlas a ser esposas y madres en su futuro. Las mujeres que no estaban casadas se consideraban como fracasadas y solo tenían 3 caminos honrados para la continuidad de su vida. La primera era que sean criadas de una casa. La segunda era que estén bajo el cuidado de un hermano o un pariente varón. Y la tercera era ser parte de conventos. En esos tiempos empezaron a haber ilustradores que empezaron a cambiar, a cuestionarse esta idea del concepto sobre la mujer y defender la igualdad del sexo. En Europa Occidental, las mujeres aristócratas y burguesas empezaron a tener un papel más activo, pero no podía ser comparado al de los hombres. Y en esto cabe destacar la participación de las salonières, que eran mujeres que abrían las puertas de sus salones a escritores o ilustrados para tener tertulias. La primera de estas fue en París por la marquesa Rambouillet.
empezaron también a tener las mujeres sus primeros periódicos escritas por mujeres y para mujeres, donde empezaron a tener los primeros pensamientos feministas, donde se destacaban estos la educación de la mujer. También empezaron a tener nuevas modas y con mayor permisividad para las mujeres. Un nuevo modelo político, el parlamentismo inglés. Hasta la Revolución Francesa de 1789, la monarquía absoluta gobernaba como sistema político principal en Europa. Esto hasta que en el siglo XIX empezó a dar señales de crisis y empezó a consolidarse el nuevo sistema inglés, que era el parlamentismo, que promovía la libertad. La Revolución Inglesa y sus causas. Luego de la muerte de Isabel I sin antecedentes, Gran Bretaña estuvo al mando de la corona, del rey de Escocia. Estos dos países estuvieron bajo la misma corona, pero no tenían los mismos pensamientos políticos. La Revolución Inglesa fue un periodo de guerras civiles entre 1640 hasta 1688. Este periodo, estas guerras estuvieron causadas por dos principales motivos. Las primeras fueron por razones políticas y las segundas por razones religiosas. Políticas, ya que los reyes de la nueva dinastía querían aumentar su poder ignorando todas las peticiones del parlamento inglés, en especial la de los impuestos. Y religiosa, ya que los últimos dos monarcas estaban mostrando inclinaciones cristianas, cuando la mayoría de su comunidad era anglicana y antipapista. Este periodo también hubo gran inestabilidad política, ya que en 1949 decapitaron y ejecutaron al rey Carlos I, y después de este tiempo, desde 1649 hasta 1660, hubo una dictadura militar hasta que en 1660 se recuperó la monarquía con Carlos II. Los ingleses al final terminaron ejecutando al último Estuardo y pusieron a cargo a su hija María con su esposo Guillermo de Orange. Pero para que estos fueran aceptados como reyes tenían que aceptar la Declaración de Derechos de 1669. Estos también tenían que aceptar que el monarca tenía límites de poder. Por ejemplo, este no podía ni crear ni desaparecer leyes, y para hacer esto, o para tener nuevas decisiones, tiene que hablar con el Parlamento inglés. Este tiene el derecho a libertad de expresión, y además cualquier súbdito que tenga una petición al rey no puede ser castigado porque es su derecho decir su opinión. La monarquía parlamentaria de Gran Bretaña. Gracias al Acta de Unión de 1707, Escocia y Inglaterra decidieron fusionar sus parlamentos, así generando el nuevo reino de Gran Bretaña. Esta constitución se fue consolidando a partir del siglo XIX, creando así una monarquía parlamentaria. Sin embargo, nunca se redactó una constitución que eliminara la base del pasado y de las nuevas bases de esta nueva monarquía. Sin embargo, se optó por usar su funcionamiento, dependiendo de las circunstancias, a partir de las leyes y prácticas tradicionales. Otras características del Parlamento inglés eran las siguientes. La primera, el rey tenía el derecho a escoger los ministros que les parecía. Sin embargo, para el tiempo de práctica tenía que escoger a los que tenían el apoyo máximo del Parlamento para poder llevar a cabo diferentes leyes e impuestos. El segundo era que los ministros tenían que tener la confianza máxima del Parlamento, y el líder de estos era escogido como el primer ministro. El siguiente era que el Parlamento era bicameral, llevaba a cabo varias facultades y está dividida en dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores está conformada por aristócratas y miembros de la Iglesia anglicana, y la Cámara de los Comunes por miembros que eran escogidos de una forma no muy democrática. La última era que el Parlamento está dividido también en dos grupos, en los Whigs y en los Tories. En los Tories están apoyados por el clero y la nobleza más conservadora. Estos defendían el poder monarca y la Iglesia anglicana. Y los Whigs están apoyados por la nobleza menos conservadora y los burgueses. Estos
defendían el poder del parlamento y querían limitar los poderes de los reyes. La Ilustración, nuevas ideas para un viejo sistema. La Ilustración fue un movimiento intelectual que se abarcó en el siglo XVIII en toda Europa, y este siglo también fue conocido como el siglo de las luces. Esta encontraba su originalidad en el campo de las ideas y llegaba a razonar sobre temas como la naturaleza, la sociedad, la religión y el hombre. Por esto se le denominaban como filósofos a los primeros teóricos ilustres. En Francia fue donde principalmente se desarrolló la Ilustración, pero el pensamiento ilustrado viene de varios siglos atrás, del siglo XVII exactamente, en la Revolución Científica, donde se decía y se concluían ideas como que el humano puede conocer las leyes que rigen la naturaleza y formularlas científicamente. Un movimiento elitista y minoritario. A pesar de su gran importancia, la Ilustración estuvo reservada para solo algunos grupos, como grupos aristocráticos y burgueses, aunque algunos miembros del clero también formaron parte, por ejemplo en España, donde sus planteamientos eran menos racionales. Como la mayoría de ilustrados también eran miembros de la nobleza, estos tenían ideas conservadoras, como por ejemplo racionalizaban el sistema del antiguo régimen sin destruirlo, y solo se vieron duros ataques a la monarquía absoluta y a la religión en Francia. Las características del conocimiento ilustrado. A pesar que la Ilustración era un movimiento heterogéneo y en varios países era diferente, tenía unas características en común. La primera era el culto a la razón. Esto quiere decir que pensaban que la razón era la guía y la luz del conocimiento. De ahí una actitud crítica, en especial a todas las tradiciones que negaban la razón, como especulaciones, supersticiones, costumbres sin sentido y prejuicios. De ahí una tolerancia religiosa. Esto quiere decir que los ilustrados defendían que la gente crea o no en un Dios sin tener o ser parte de una doctrina religiosa. Algunos defendían el ateísmo, otros el dioísmo. Algunos de estos rechazaban el poder y riqueza del clero, pero no rechazaban la doctrina religiosa. También estos mostraban, otra característica es el interés por las ciencias y conocimientos útiles. Ellos rechazaban todo conocimiento especulativo y que no tenga práctica, como los que se enseñaban en las universidades y centros de enseñanza. Y el último era la confianza en el progreso y la felicidad del pueblo. Ellos creían que la razón y el conocimiento podían llevar un proceso de perfección a los pueblos y a la humanidad. Canales de difusión del pensamiento ilustrado. A pesar de que eran las mismas ideas, no siempre tenían los mismos canales de difusión. Dependiendo del país, cada una de esas ideas se difundían por diferentes vías. Por ejemplo, en los países donde eran bien acogidos, como en España, estos fueron canales de programas oficiales del gobierno y empezaron a esparcirse de forma más abierta y oficial. En cambio, en lugares donde no se recibía también esta información por parte de los monarcas, tenía que ser esparcida por círculos más privados, ya que en Europa habían diferentes monarcas y cada uno recibía de forma diferente estos nuevos pensamientos, esta nueva reforma. No todos están en acuerdo o desacuerdo. Los principales medios de difusión de la Ilustración fueron las publicaciones impresas, que se generaron principalmente en Holanda, porque en estas tenían más libertad los ilustrados en sus países, ya que no tenían censuras ni estaban restringidos a hablar acerca de sus religiones o culturas. Luego también estuvieron los periódicos, la prensa, también estuvieron las tertulias y las reuniones que se pusieron de moda en el siglo XVIII, y por último las masonerías. Los nuevos planteamientos políticos, la crítica al absolutismo y el despotismo ilustrado.
surgieron como dos nuevas ideologías políticas, llamada la crítica abierta al absolutismo, que estaba liderada por representantes de la ilustración de francesa y por algunos ingleses. Y también estuvo el despotismo ilustrado, que era una nueva forma, estilo de ejercer el, el absolutismo, pero bajo las ideas de la ilustración. Uno de los referentes en contra del absolutismo fue John Locke. Él fue un escritor inglés donde postuló sus ideas en su libro llamado Dos Tratados sobre el gobierno civil. Aquí dio como núcleo central la importancia de la propiedad en el hombre. Empezó a explicar que también uno de los poderes más importantes del gobierno es el legislativo. Las leyes tienen que respetar todos los derechos del hombre, principalmente la propiedad, la vida y la libertad. Y si un gobernante abusa de estas o no las respeta, tiene que ser cambiado por otro. También está muy de acuerdo en el cambio del parlamento, de la monarquía al parlamento, y fue conocido como el padre del liberalismo. Montesquieu fue un ejemplo de un aristócrata ilustrado francés. Sus obras más importantes fueron el espíritu de las leyes, donde aquí empezó a apoyar y también basarse en el Parlamento inglés y en la separación de poderes del Estado. Sus ideas eran propias de un noble crítico reformista, pero también conservador. Voltaire fue un rico burgués francés. Él, al igual que Montesquieu, tenía las mismas ideas e inspiraciones sobre el Parlamento inglés, pero sus ideas eran más atrevidas, críticas y radicales. Él se inspiraba en el Parlamento inglés, pero prefería un régimen más fuerte con una autoridad más firme. Él proponía reformas que se podían cumplir y eran reales, como por ejemplo una que defienda la libertad de expresión y de ser oídos por el Parlamento o los reyes. Él también era un gran defensor de la tolerancia. Rousseau también fue otro filosófico, pero a diferencia de los otros, defendía que, primero, que el progreso no ayudaba a la humanidad, y segundo, que la razón no estaba sobre las emociones, sobre los sentimientos. Él expresó esto en sus libros como El contrato social y era considerado como un prerromántico. Él pensaba que la propiedad privada antes de existiera, el humano era feliz, y gracias a esta que llegó, el humano dejó de ser infeliz y la sociedad era injusta. Entonces él creía que en vez de buscar un bien común, hay que buscar un bien en general para actuar, para ayudar a todos. Entonces él creía que el pueblo era el soberano. El despotismo ilustrado surgió para racionalizar el antiguo régimen, pero no destruirlo. Sus fundamentos eran el poder absoluto de la monarquía, lo cual no causaba una ruptura con la antigua forma de gobierno, y el ideal del rey filósofo, donde esté a cargo de un pueblo ilustrado y el rey sea el único que decía lo que es bueno para el pueblo en base a la filosofía y el razonamiento, y que este es el que decidirá el progreso y la felicidad del pueblo. Los nuevos planteamientos económicos en contra del mercantilismo. A partir de este movimiento se creía que la forma de generar economía y riquezas era acaparando varios metales a partir del comercio internacional. Pero empezaron a surgir nuevas formas de ver la economía, que fue la fisiocracia y el liberalismo económico. La fisiocracia fue creada en 1757 en Francia, y uno de sus creadores o más mayores defensores fue el rey Luis XV. Él empezó a crear un grupo de seguidores que apoyaban su idea. Luego crearon de la fisiocracia dos ideas muy importantes. La primera es que la naturaleza es la base de la economía. Esto quiere decir que prácticas como la pesca, la agricultura, la ganadería,
son las fuentes de la economía y que esto hará que los bienes se multipliquen. Y segundo, que la economía se rige a partir de leyes naturales y no necesita de declamaciones. Esto quiere decir que el Estado tiene que intervenir lo menos posible en la economía del resto y dejar que el resto se encargue de su economía, que es privada. Liberalismo económico. El liberalismo económico se basa en la riqueza de las naciones, obra escrita por Adam Smith en 1776. Esta, al igual que la fisiocracia, se basa en que el Estado no tiene que intervenir en la economía y tiene tres fundamentos importantes. El primero es que la producción, el comercio y el precio del mercado hace que éste crezca y se expanda y que la riqueza de las naciones aumente, por lo cual el Estado no tiene que intervenir en estas y solo puede intervenir para dejar que sean libres. Esta también se basa en la ley de oferta y demanda. El segundo fundamento es que tiene que haber libre competencia, por lo cual se produce más para luego venderlo de forma más barata y hay una competencia y no hay monopolios. Y tercero, por último, está la división de trabajos. Esto hace que haya más actividades para más gente, se necesiten menos herramientas y haya más innovaciones. Esto es todo, profesor. Muchas gracias por escuchar.